y que no solo lo disfrute, sino que pueda hacer una gran diferencia en su vida. Y hablamos hoy acerca de lo que enseñé, que es de no huir de los problemas, y lo he titulado Deje de llenarse de cosas. Tenemos la tendencia de hacerlo, ¿verdad? Que si hay algo con lo que no queremos tratar, lo escondemos en un lugar profundo en el alma y cerramos la puerta y pretendemos que ya no existe, pero aun si logramos hacer eso, muchas veces resurgen otras formas. Y siempre digo que las cosas de las que huimos nos persiguen. Y creo que para muchos es un punto en su vida donde deben quedarse quietos y ver la salvación del Señor. Dios le dijo eso a los israelitas cuando intentaron huir de Él. Y el ejército egipcio les perseguía, el Mar Rojo estaba delante de ellos, se asustaron, quisieron salir corriendo, culparon a los demás por sus problemas y Dios dijo, quédense quietos y vean la salvación del Señor. ¿Qué sucede cuando estamos quietos? Bueno, si está quieto y callado, realmente puede oír a Dios, puede oír lo que Él quiere decirle. Y recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba culpando todos mis problemas de mi matrimonio entre Dave y yo en Dave. Y un día estaba orando para que Dave cambiara. Es interesante que oramos para que otros cambien y realmente nosotros tenemos que cambiar. Y recuerdo que el Señor habló a mi corazón y me dijo, Dave no es el problema. Y pensé, bueno, si él no es el problema, ¿quién es? Solo estamos él y yo en la relación. No lo entendía. Bueno, y finalmente enfrenté la verdad, que tenía una mala actitud. Sí, yo sé, soy tan dulce ahora que se les hace difícil creerlo, pero tenía mala actitud. Una muy mala actitud. Y había un llamado en mi vida. Dios quería usarme para enseñar su palabra. Y hacía cosas pequeñas, estudios pequeños, un poquito de esto y lo otro. Pero tenía una gran visión, un gran sueño para mi vida y quería que Dios hiciera grandes cosas en mí, pero no dejaba que tratara conmigo. Huía de todo. Y una de las maneras en que huimos de cosas es culpando nuestros problemas en otros. Y decimos, si tú no hicieras esto, yo no actuaría mal. Y si tú cambiaras, entonces me comportaría mejor. Y antes vimos personas en la Biblia que huyeron. Moisés huyó de Egipto, pero Dios lo envió de regreso. Agar huyó de su señora, pero Dios dijo, regresa y sométete a tu señora, aunque Sara no la estaba tratando bien. Agar también tenía una mala actitud que Dios quería cambiar. Y creo que después de eso estuvimos hablando de Elías, quien fue un gran profeta de Dios. Ciertamente no el tipo de hombre que pensamos que huyera de sus problemas, pero él se extenuó haciendo la obra de Dios. Y sabe, aunque uno haga la obra de Dios, a veces uno se extenúa haciéndola. Y el día previo había matado a 450 profetas de Baal y la Biblia dice que los cortó en pedazos. Mire, no puedo ni imaginarme el tipo de trabajo que fue. Y él estaba exhausto, estaba cansado. Y sabe, cuando uno se desgasta, está agotado, uno ni piensa bien. Es difícil tener fe cuando uno se siente así. Así que cuando Jezabel oyó lo que Elías le hizo a sus profetas, ella amenazó a Elías y le dijo que lo iba a matar. Y la Biblia dice que él huyó y corrió al desierto y se sentó debajo de un árbol y le dijo a Dios, basta ya, quítame la vida, si así es que seguirá mi vida. Quería morir. Vea, tenía una mala actitud, estaba lleno de pena propia. Y un ángel vino y le dio de comer y lo puso a dormir. Y el ángel regresó y le dio de comer de nuevo y lo puso a dormir. Es una historia interesante cuando lo piensa. Tenía grandes problemas y Dios dijo, tienes que comer y dormir. Y sabe, a veces, antes de oír lo que Dios le quiere decir, tiene que descansar. Si está completamente agotado y está de mal humor y todo desanimado y triste y está culpando sus problemas en otros, tal vez antes de oír algo de Dios debe de ir a descansar y prepararse para oír lo que Dios le quiere decir. Bueno, después de que Elías descansó, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Yo amo eso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que piensas que estás haciendo
Y él le respondió, está en Primera de Reyes 19, del 13 al 16. Respondió, yo he sido muy celoso por el Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han destruido tus altares. Ahora vea lo que Dios dice. ¿Qué haces tú aquí? Y comienza a responderle a Dios lo que hacen los demás. Mal. Y dieron muerte a tus profetas a filo de espada, y yo soy el único que queda. ¿No somos así a veces? Soy el único que hace las cosas bien. Y yo no entiendo por qué tengo todas estas cosas que pasan en mi vida. ¿Por qué no tratas con los demás que parecen ser el problema? Yo soy el único que queda y ahora me están tratando de matar también. Y yo amo lo que Dios le responde. Regresa por donde viniste. Recuerden que hablamos de los lugares de los que huimos. Dios nos regresa allá y hay que lidiar con los problemas de los que huimos. Regresa por el camino que viniste y ve al desierto en Damasco, y cuando llegues allá, unge a Asael rey sobre Aram. Unge a Jehú, hijo de Nimsi, rey sobre Israel. Y me gusta esto. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, para que te reemplace como profeta. Bueno, ¿y qué les parece eso? ¿Siente que ha hecho un buen trabajo? ¿Está todo fatigado? ¿Alguien le trata de matar? Salió corriendo. Dios dice, ahora regresa y unge a alguien que tome tu lugar. Mire, a veces, óigame bien, las cosas que Dios nos pide que hagamos no son fáciles, pero cualquiera que es obediente a Dios, le hablo a usted ahora mismo, si es obediente a Dios, no importa cuán difícil sea, Dios bendecirá su vida en maneras que usted ni es capaz de imaginar. La última persona de la que hablaremos, bueno, no la última, hay varias, pero Jonás también huyó de Dios. Y creo que a veces pensamos que si huimos de Dios y nos escondemos de Él cambiará de parecer, nos dará algo fácil que hacer, algo más sencillo con que lidiar. Tal vez Dios le dice que tiene que perdonar a alguien y debe ir a bendecirles, ser amable a ellos. Y usted tiene audición selectiva y no quiere oír eso de Dios, quiere otra opción. Y no importa cuánto tiempo espere, Dios le va a decir lo mismo, porque Dios no cambia de parecer acerca de lo que Él quiere que hagamos. Y dice en Jonás, mire, tendrá que leer el libro entero para entender la historia, pero el capítulo 1, 2 y 3. Jonás huyó del llamado de Dios de ir a la ciudad de Nínive, y Dios le dijo, ve a Nínive y predícales el evangelio. Bueno, Jonás realmente, él no pensaba que Nínive se merecía oír el evangelio. No les importaban, les caía mal, no quería ir. Y la Biblia dice que él fue exactamente opuesto a la dirección que Dios le dijo. Y me pregunto si habrá alguien viendo hoy que va en dirección opuesta exactamente a lo que Dios le ha tratado de decir. Me pregunto cuántos huyen de Dios tratando de pretender que Dios no existe y hace su propia cosa viviendo su vida, haciendo cosas que sabe que no debe, pensando está bien, me saldré con la mía. Bueno, el pecado tiene consecuencias y no podemos hacer cosas que van contra la palabra de Dios y pensar que nos saldremos con la nuestra, no habrá consecuencia. Así que Jonás se subió a un barco para ir a Tarso, que estaba en dirección opuesta de Nínive, y llegó una gran tormenta. Finalmente Jonás le dijo a los hombres, yo soy el problema, échenme del barco y la tormenta se calmará. Lo hicieron y un gran pez, una ballena, se tragó a Jonás. Han escuchado la historia y quizás no piensan que sea real, que es un mito, una fantasía, pero le digo que una ballena se tragó a Jonás. Y finalmente, mientras estaba en el vientre de la ballena, ¿no es interesante de que a veces no nos arrepentimos hasta estar en circunstancias desesperantes? No sé usted, pero yo no me puedo imaginar estar dentro del vientre de esa ballena. Y el vientre de una ballena es grande para que quepa un hombre. Y estoy segura que no olía muy bien ahí. Tenía alga marina en la cabeza, fue algo horrible. Así que finalmente se arrepintió. Clamó a Dios y dice que el pez lo vomitó. Y él salió, regresó a Dios. Y amo esto. Entonces la palabra del Señor llegó a Jonás por segunda vez.
Ve a Nínive y predícales el evangelio. Perdóneme, pero me tengo que reír de la historia. Es chistosa. Él atravesó todo eso y al final Dios tuvo la misma exacta respuesta para él. Ve y haz lo que te dije que hicieras. Cualquiera que conoce la voluntad de Dios y huye de ella tendrá problemas en su vida. Quizás debo repetirlo. Cualquiera que conoce la voluntad de Dios y que huye de ella tendrá problemas en su vida. Tal vez piense por un momento que se está saliendo con la suya. Eventualmente le alcanzará. Lucas 12:47 es una gran escritura y dice: el siervo que conoce la voluntad del maestro y que no se prepara ni hace lo que el maestro quiere, será azotado con muchos golpes. Y no habla de recibir una golpiza física, habla de que tendrá tantos problemas que no sabrá qué hacer. Bueno, David fue un gran hombre de Dios, pero tenía debilidades como nosotros. Y él pecó grandemente con Betsabé al cometer adulterio con ella. Y la Biblia en la actualidad dice que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa y no estaba donde tenía que estar. Y a veces, si no está donde debe estar, ahí se meten problemas. Mire, alguien debe oír esto. Si no está donde debe estar, se puede meter en problemas. Quizás esté en la fiesta equivocada en el tiempo equivocado y se mete en un problema. Aléjese de lugares donde no debe estar. Bueno, mientras estuvo en casa y los hombres iban a la guerra, vio a Betsabé en el techo bañándose. Y él pidió que se la trajeran y cometió adulterio con ella y ella quedó embarazada. Así que ahora tiene un gran problema. A veces un problema lleva a otro. Él tenía un gran problema. Así que hizo algo que aún empeoró el asunto. Mandó a que su esposo Urías regresara a casa pensando que él se acostaría con su mujer y pensaría que el hijo fuera suyo. Pero era un hombre de honor, Urías, y dijo: no lo haré, no me daré el gusto y tendré relaciones con mi esposa mientras mis hermanos están peleando en la guerra. Así que David aún tenía un problema y terminó ordenando matar a Urías, y él cometió adulterio y asesinato. Y por un año entero pudo él ignorar toda la situación por un año entero. Y luego Dios envió a Natán el profeta a él. Le contó una historia que tocó el corazón de David. Le contó la historia que después les contaré a ustedes si tengo tiempo. No estoy segura si tengo tiempo. Pero el punto es que finalmente recuperó su cordura y sabía que tenía que arrepentirse. Sabe, enfrentar la verdad es la única cosa que nos libera. Juan 8:31-32 dice: si continúan en mi palabra, sí son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Solo se halla la libertad al enfrentar la verdad. Y le cuento algunas cosas de la verdad. La verdad definida es la realidad de los hechos, no como pensamos que somos o lo deseamos. Verdad equivale a realidad del punto de vista de Dios, no nuestro punto de vista, sino el de Dios. ¿Qué opina Dios sobre nuestro comportamiento? ¿Qué opina Dios sobre las decisiones que tomamos en la vida? Y les digo, he oído tantas cosas locas de tanta gente. Es que, bueno, una mujer llamó una vez y dijo que muchos de sus amigos hacían cosas deshonestas, pero sentían que Dios los bendecía. Y ella quería saber si ella también podía ser deshonesta y que Dios la bendijera. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué preguntar eso? Dios es serio y dice qué hacer para ser bendecidos y qué no hacer. A no ser que querramos perder la bendición. Yo quiero paz con Dios, ¿usted no? Quiero saber que al acostarme a dormir en la noche, no que he sido una persona perfecta porque no hay un día en que sea perfecta, pero quiero asegurarme que di lo mejor y que por las cosas que hice mal me arrepentí y que no me escondí de ellas. Me tomó mucho tiempo llegar a este punto. Yo huí mucho en los primeros años de mi vida. La verdad es un tema central en la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad.
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre llega al Padre sino por mí. Él es la palabra de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y somos aquellos de los que la Biblia dice pertenecen a la verdad. Jesús vino lleno de gracia y verdad. La Biblia dice en Juan 1:14. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada a través de Moisés. La gracia inmerecida, el favor inmerecido, las bendiciones espirituales y aún la verdad vinieron por Jesús el Cristo. Amo este verso. Salmo 51:6. He aquí tú deseas la verdad en mi interior. Hazme conocer la sabiduría dentro de mi ser interior. Primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de nosotros mismos. No tratar de poner excusas, culpar a otros, sino asumir responsabilidad por las cosas que hacemos que Dios no quiere que hagamos. Dios tiene un buen plan de vida para cada uno de nosotros, pero tenemos que caminar en verdad, amar la verdad. Dios ama la verdad. Y mire, cuando David enfrentó la verdad, él pudo arrepentirse. Y dijo que su paz volvió a su vida al arrepentirse. Mire, hay muchas diferentes maneras en que la gente huye de Dios. Y realmente hay 6 formas que he identificado, de las que les quiero hablar. Probablemente no lleguemos a todas, pero seguiremos con este tema. Una de las formas en que la gente huye de sus problemas es poniendo excusas. Jonás puso excusas. Él no pensaba que Nínive merecía el evangelio. Y yo no sé qué tipo de excusa puso David, pero seguramente tenía buenas excusas porque David fue un hombre muy cerca al corazón de Dios. La Biblia lo declara, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así pudo ignorar su pecado por un año entero. No puedo imaginar cuán miserable se sintió. Y déjenme contarles la historia. El Señor envió a Natán, el profeta, a David. Y David, como rey, acostumbraba decretar juicios sobre situaciones. Así que Natán le contó una situación a él que en realidad era ficticia, estoy segura, pero le dijo, hay 2 hombres en un pueblo, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía un gran número de ovejas y ganado, pero el pobre solo tenía una pequeñita ovejita que había comprado. Él la crió, creció junto con él. Era como una hija para él. Y un extranjero llegó al rico, pero el rico se abstuvo de tomar una de sus ovejas para prepararle una cena al extranjero. Y lo que hizo fue tomar la oveja del hombre que solo tenía una. Se la quitó al pobre. El hombre rico maltrató al pobre y le quitó la única cosa que le quedaba. Bueno, la Biblia dice que David ardió en su furor, se enojó tanto de esa situación, se enojó mucho. Y Natán miró a David y le dijo, tú eres ese hombre. No puedo imaginármelo. ¿Alguna vez ha estado culpando a otro y Dios le confronta con la verdad? He compartido de cómo yo oraba por Dave que cambiara, que él era el problema en el matrimonio y Dios dijo, no es Dave sino tú. Eso fue duro para mí, pero fue bueno para mí. Y mire, hay muchas cosas duras para uno, pero que en realidad son buenas para uno si escuchamos estas cosas. Quizás está orando para que otro cambie y en vez de hacer eso debe preguntarle a Dios si hay algo que usted debe cambiar, que puede tal vez hacer la situación o la relación mejor. Así que David finalmente oró esta gran oración de arrepentimiento que está en el Salmo 51. Su paz regresó a él y el gozo de la salvación regresó a él. Mire, no se sienta miserable porque no quiere arrepentirse por cosas que Dios trata de tratar con usted. Pero una de las formas en que la gente huye de sus problemas es inventando excusas. ¡Wow! Y todos tenemos muchas. A veces tengo una bolsita imaginaria que llamo bolsa de excusas. Parece que cada vez que no queremos hacer algo, tenemos una excusa. Bueno, yo nunca he hecho esto. O es demasiado duro. Es una excusa que la gente usa siempre. Va a ser muy duro. Es que nadie más lo está haciendo. ¿Por qué yo debo hacerlo? Hoy día hay tanta inmoralidad en el mundo.
Y una de las excusas de la gente es, bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Bueno, usted no es todo el mundo. Es un hijo de Dios. Si dice que es cristiano, viva de acuerdo a la palabra de Dios y no solo piense que está bien comprometerse y hacer todo tipo de cosas porque el mundo lo hace. Recuerdo ir a una tienda un día, estaba buscando algo y me probé un atuendo, un vestido. Y fui allá cuando la gente tenía un corte en la falda muy alto en la pierna. Y el vestido me quedaba bien, pero le dije a la señora, mire, yo no me puedo poner esto. Y dijo, pero se le ve tan bien, es el estilo. Y yo le dije, bueno, soy una ministro del evangelio, no puedo hacer lo que está de moda. Tengo que hacer lo que le agrada a Dios. Uno no puede solo hacer lo que está de moda o siempre ponerse lo que está en estilo. Tiene que hacer lo que cree que va a agradar a Dios. Y yo sé que a veces a la gente no le gusta un mensaje como este. Prefieren que uno les anime, les diga que son maravillosos. Pero mire, usted sí es maravilloso. Dios le ha creado, le creó en gran manera. Pero es importante saber la palabra y tomar la decisión de vivir por la palabra. Y no use la excusa de que nadie más lo hace. Porque no importa si alguien más lo hace o no. Si usted fuera el único que obedece la palabra de Dios, obedézcala. Dios le bendecirá entonces. Excusas, por favor, excúseme. Jesús estaba llamando a que la gente le siguiera. Y quizás hoy le llama a usted a que le siga. Y quizás no tiene una relación con Jesús. Tal vez nunca le ha recibido como Señor y Salvador. Y le llama a usted hoy. Lo puede sentir en su corazón. Dios lo está llamando a que acepte a Jesús como su Salvador y que se arrepienta de sus pecados y que comience a tomar una nueva dirección en su vida y vivir diferentemente. Y esa persona es usted y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Hay un número en pantalla que puede llamar y tenemos operadores esperando que le explicarán lo que necesite. Orarán con usted. Es muy fácil, muy sencillo recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Lo único que debía hacer es creer. Creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor, que cree que Dios le levantó de entre los muertos y prepararse para apartarse del pecado en su vida y aprender a vivir para Dios. Pero Jesús llamaba a la gente a que le siguiera. Vea, Lucas 14:18 dice, pero todos comenzaron a inventar excusas. ¡Wow! El primero dijo, bueno, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a cuidar de él, así que me excusan. Y otro dijo, es que me acabo de casar. Por favor, ¿me excusan? Supongo que pensó que el cuidar de su esposa le tomaría todo el tiempo. Por favor, me excusan. Debemos dejar de darle a Dios las excusas y decir, sí, Señor, lo que quieras, sea hecha tu voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. No oremos el Padre Nuestro si no es en serio.
Mire, la Biblia nos dice que cuando juzgamos a otros no hay excusa para eso. Estamos llenos de opiniones, ¿verdad? Opiniones de esto, del otro y de lo demás. Y pensamos, no debes manejar ese carro, no debes hacer eso. Tienes que hacer esto otro, no hagas aquello. Mire, tendría tanta paz más si se preocupa por lo suyo. Pero juzgamos a otros. Y en Romanos 2, verso 1 dice, ¿por qué juzgan a otros cuando hacen lo mismo que ellos hacen? Pues es que no creemos eso. ¿Y sabe por qué? Porque inventamos excusas por lo que nosotros hacemos, pero para otros no hay excusas. Y la Biblia dice, entonces pues no tienes excusa, tú que pasas juicio sobre los demás. Porque en lo que juzgas a otros serás condenado tú mismo, porque tú haces lo mismo por lo que juzgas a otros. Veámonos bien a nosotros mismos, dejemos que Dios nos examine a la luz de su palabra y digamos, yo quiero que toda área en mi vida con la que quieras tratar, ahí quiero tu verdad. Seamos amantes de la verdad y queramos la verdad más que cualquier otra cosa y dejemos de huir de cosas que Dios quiere